Bienvenidos a Revolución Centro Fitness. Mi nombre es Rafael Dávalos y hoy estoy aquí en el colectivo Revolución Centro Fitness, el podcast donde hablamos de nutrición. Y me acompañan el día de hoy la coach Raquel. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Rafa. Luciano. Hola. Y nosotros somos el colectivo Revolución Centro Fitness. Pues bien, el día de hoy vamos a platicar acerca de lo que es el coaching nutricional y todas estas dudas que surgen alrededor del coaching nutricional, ¿no? ¿Cuáles son los factores principales que te van a ayudar a poder encontrar o a poder lograr esos objetivos que buscas de forma física? ¿Y cuáles son esas diferencias entre métodos de enseñanza para prescribir nutrición, ¿no? Creo que valdría mucho la pena que empezáramos la charla un poquito discutiendo acerca de cuáles son los objetivos entre hacer una dieta y entre el coaching nutricional, ¿no? Más bien eso. Yo creo que esas son las mayores diferencias que hay que descubrir en este mundo, ¿no? Pues no sé, ¿alguien quiere empezar? Pues a mí me gustaría decir que pues el coaching nutricional, antes que nada, es la base como el aprendizaje, ¿no? Que tú empiezas a generar estas conexiones entre lo que estás comiendo y de cómo te hace sentir, ¿no? Si en el día lo que comes te va a ayudar a que tengas energía o al contrario te va a dar malestares como inflamación, dolores de cabeza, fatiga, y esa es una de las partes del coaching nutricional, ¿no? Que las personas que entren a esta parte empiecen a notar estas conexiones y sepan por dónde empezar, porque para muchas personas con las que yo he estado hablando, la pregunta es, quiero sentirme mejor, pero no sé dónde empezar, ¿no? Y pues el coaching nutricional no les damos soluciones, para nada, no les decimos qué hacer así específicamente, pero pues les damos las bases para que ellos vean si les va a funcionar a su cuerpo y si no, pues tienen que intentar otra cosa, ¿no? Yo creo que más bien sí damos soluciones, ¿no? Porque si no, ¿para qué vienen? Me refiero, no, lo que no hacemos es dar una solución inmediata. Buscamos dar soluciones a largo plazo. Sí, que no te decimos la respuesta, ¿no? Exacto. O sea, porque no existe una respuesta para todo general, exacto, porque cada cuerpo es diferente. Exacto. Entonces creo que eso vale muchísimo la pena como parte fundamental del coaching nutricional. Y no es que no podamos hacer dietas, Diego. No voy a decir que cualquiera puede hacer dietas, ¿no? Pero podemos hacer dietas. Yo sí sé hacer dietas porque... En eso, perdón que te interrumpa, nada más hay que definir a qué te refieres con hacer dietas. Pues lo que normalmente gente busca en el concepto básico de ir a un nutriólogo, vas a un nutriólogo para que te dé una dieta, ¿no? Pero sí. si lo englobamos, se le clasifica como dieta porque la gente pierde de vista que todo lo que consumimos es nuestra dieta, ¿no? En realidad exacto, no es como... Exacto. No sé si decirlo entonces es menú, pero en el mundo de la nutrición, en el mundo de lo que quieras es lo que te prescriben, y lo que te prescriben es una dieta distinta a la que estás acostumbrado a hacer, y entonces por eso sientes que te delimitan, sientes que no sé, muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y lo que estamos intentando, la nueva tendencia, porque sí es una nueva tendencia, porque no sé, yo no estudié nutrición, tengo mis diplomados y tengo mis certificados, pero como tal no sé cuál es el método básico en el que un nutriólogo se gradúa y entonces definen esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero nosotros prestamos un servicio de coaching nutricional en el cual está basado en verificar primero los hábitos y sobre los hábitos enseñarle al cliente qué es lo que está comiendo, qué son proteínas, qué son grasas, qué son carbohidratos. Evidentemente, conforme va pasando ese tiempo, esas personas van entendiendo, ok, ya definí, ya tengo claro qué son proteínas, grasas y carbohidratos. Pero ¿de qué más se trata el coaching nutricional? Estaba ahorita que estaban hablando, reflexionando en cuanto a la misma palabra coach, que es y a ver si no me equivoco, yo creo que hace 100 años no existía como tal la palabra coach, o no existía la profesión incluso de ser un coach. Y estaba hablando el fin de semana con un familiar sobre esto, de hace de verdad 100 años, yo creo que yo no hubiera tenido trabajo, porque la gente no tenía necesidad de que le dijeras ejercitarse. No quiero decir que no sea valioso, porque es lo que hago, pero a lo que voy es nada más tener esta perspectiva de que hace poco tiempo, realmente es poco tiempo, no existía una profesión como tal de que una persona fuera con alguien para enseñarle sobre, en este caso, sobre alimentación, en el aspecto, sobre el ejercicio,
que es parte de lo que hacemos, son complementarios y creemos, por lo menos yo creo que la nutrición como tal y la alimentación no solo es algo es algo integral y se complementa uno con otro. Yo creo que ahí, en lo que dices que antes no existía como un coach, sí, ¿no? O sea, las personas, las etapas, pues todo evoluciona. Y antes, pues si te das cuenta, pues también, bueno, en mi experiencia, por ejemplo, veo a mis abuelos y mis abuelos caminaban por el súper, regresaban con el mandado, no estaban como tanto en coche y pues también como que no existía tanto la necesidad de buscar como igual esto que les faltaba, ¿no? Porque ahorita... ¿Cómo pues, que les faltaba? ahorita, por ejemplo, tenemos la tecnología, ¿no? Y es algo increíble que nos podemos comunicar con alguien de otro país, de otro continente, pero no sé, nos volvemos como igual un poco más, no me gustaría decir flojos, pero luego como que nos quedamos sentados mucho tiempo en el sentido de que esperamos que las soluciones lleguen por sí solas. Yo no creo eso, o sea, sí tienes razón en todo lo que dices. No creo más bien que el humano esté pensando en que las soluciones lleguen solas. Más bien, el ritmo de vida de los últimos 30 años o de los últimos 50 años ha evolucionado, y son estadísticas, no ha evolucionado tan rápido el hombre que nos hemos dado cuenta de eso. Que la tecnología nos facilita las cosas. Nos acostumbramos a que nos facilitara las cosas. Y como nos acostumbramos a que nos facilitara las cosas, yo creo que la definición de coach, y se me viene así a la cabeza, empezó a surgir. Yo creo que sí existió en los últimos 100 años, ¿no? Porque la persona que preparaba a lo mejor no se llamaba coach, se llamaba profesor, ¿no? Porque la persona que preparaba a los samuráis, la persona que preparaba a las personas para poder montar caballos, la persona que preparaba a las personas para poder hacer arco y flecha, la persona que preparaba a las personas para, no sé, todas esas actividades que tienen que ver, son maestros, ¿no? Uh-huh. A través del tiempo, quizá la palabra hoy en día fancy es decirle coach, ¿no? Pero es maestro, porque no le dices profesor. Profesor creo que evidentemente es académico, ¿no? Pero todos esos fundamentos han cambiado. Yo por ejemplo, es que creo que tú no has visto el documental, pero tú sí, ¿te acuerdas del The Game Changer? Sí. Estábamos hablando, en el The Game Changer hablan específicamente de la dieta que hacían las personas de... ¿Okinawa? No, los espartanos, no son los espartanos, no. Que me refiero a la serie de Spartacus, pero no tiene que ver. Los gladiadores. Los gladiadores tenían personas que los preparaban a los que se referían ellos como maestro. Entonces el maestro les decía qué había que hacer de ejercicio y cómo había que alimentarse, ¿sí? Entonces cuando tú tienes esa percepción, creo que ahí tienes esa parte del el maestro sabe, ¿no? Ajá. Es maestro porque tiene esta forma física, ¿no? Incluso quiero pensar, si me acuerdo de Cicerón, de todos estos personajes de la cultura romana, todos ellos tenían una forma de alimentarse, ¿no? No sé si específicamente, me acuerdo mucho de Alejandro Magno o de todos estos emperadores, pero uh-huh. No sé si específicamente tenían que estar de alguna forma física para poder ser emperador. Uh-huh. Porque obviamente los esculpían y la fregada y se veían bien bonitos en esculturas, ¿no? No sé si eso tenía que influir en la forma en la que se alimentaban, en la forma en que hacían ejercicio. Yo creo que sí, a través del tiempo, en los últimos 50 años, ha tomado más impacto. ¿Por qué me refiero a los últimos 50 años? Porque lo primero que se me ocurre de ¿a quién te acuerdas que hacía ya un chorro de ejercicio? Arnold Schwarzenegger, ¿no? Ahí debimos haber experimentado un poquito qué era hacer ejercicio, ¿no? Después, otro como parte de la época, me acuerdo mucho de Rambo, Rocky, uh-huh. Sylvester Stallone, cuerpazo, ¿sí me explicó? Sí. Y seguramente ya a la gente le interesaba hacer ejercicio para verse como estas personas, ¿no? Ahora lo que voy con la parte de que se facilitan las cosas. Se te facilitan las cosas pues porque obviamente el hombre es lo que busca. El hombre es el que busca esa facilidad, ¿no? Sí. Pero es la diferencia entre vivir en la ciudad y vivir en un pueblo. Porque si tú y yo nos vamos a un pueblo, sí. No nos vayamos tan 100%. Lejos, vámonos a Michoacán. Michoacán sigue siendo un pueblo, a pesar de que sea una ciudad en desarrollo, ¿no? Y la verdad es que ciudades, pues nada más Ciudad de México, quizá Monterrey y quizá Guadalajara, ¿no? Ahí con todo lo que dices, por ejemplo,
es súper importante que nos demos cuenta cómo el cuerpo humano se adapta a cada época, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que me dices de los gladiadores, pues obviamente se tenían que adaptar a un cierto ritmo, a una cierta alimentación, pues ¿para qué? Para las actividades que tenían que llevar a cabo. Ahorita igual nosotros nos tenemos que adaptar, por ejemplo, ahorita en la contingencia, a un cierto ritmo de vida, ¿no? Entonces también por eso el coaching nutricional se me hace algo súper importante, porque es todo lo que el cuerpo es capaz de hacer, ¿no? Y que luego, no voy a generalizar, pero pues sí, luego algunas personas pues nos quedamos con la mentalidad de que solo podemos hacer lo que vemos, pero no, como que sí tenemos que intentarlo y probarlo para ver que sí es posible, ¿no? Y ahí es cuando viene la adaptación y el cambio. Y creo que es muy importante también la parte de la adaptación y el cambio. Al menos, porque también he visto varios comments, ¿no? Acerca de el health coaching o coaching nutricional o coach for life, yo qué sé. Si me remonto a la parte de los maestros, y no me va a dejar mentirosa, digo, ya sé que está ahí en la parte de producción, pero vamos a pensar un poquito en cómo se veía el maestro, un samurái. ¿Qué era un samurái? Él vivía su vida como samurái, ¿no? Sabía cómo tenía que entrenar, sabía cómo portarse con las personas, sabía... Y entonces la población, o sea, ¿es cultura japonesa o china el samurái? Okay, de la cultura japonesa, todos que no creo que todos quisieran ser samuráis, pero ser un samurái era como, no sé, como algo súper ultra guau, ¿no? Y que decías, es un nombre respetable porque es samurái, ¿no? Igual, hay creo que nada más una cultura, y a lo mejor Asa puede conocer más de esto, en un maestro Shaolin, creo, algo que me ha llamado mucho la atención conforme he visto especialmente en cuanto a historia en la Biblia, es la gente que vivía, y nada más quiero comentar esto porque quiero hacer énfasis en un punto para definir qué es como tal el coaching nutricional para mí y desde mi perspectiva. La gente que vivía más tiempo casi no comía, literalmente no comía mucho, y la comida se convertía en algo, creo que hoy en día la comida es algo de lo que necesitamos constantemente, desde el grado de comer 5 veces al día. Yo creo que si le decimos eso a nuestros tatarabuelos, te diría, eso es, o sea, yo nunca lo hice. Yo comía, desayunaba, me iba a trabajar, trabajaba todo el día, regresaba y cenaba y ya. Yo creo que sí, porque por ejemplo yo cuando iba a la casa de mis abuelos, yo hacía 5 comidas y siempre me decían, ay, es que comes muy poquito. Sí, comía poquito, pero yo le decía a mi abuelita, como mucho porque como 5 veces. Y mi abuela se sentaba a desayunar una vez y comía otra vez y cenaba poquito, ¿no? Pero creo que mi objetivo más bien con esta parte del coaching nutricional es health coach, nutriólogo, etcétera, etcétera, es como disipar todo eso. Obviamente necesitas un grado de conocimiento experto, ¿no? Pero creo que la parte de, si nos remontamos a la era en donde no existía un título profesional para ser alguien, ¿sí? Porque también hoy nos ofendemos de que es que no tienes un título profesional y entonces te estudiaste un cursito, sí, pelado. Pero ¿qué tal que llevo 10 años en el Tíbet encerrado? Ajá. Y en esos 10 años aprendí de un monje que me enseñó cómo curarme con medicinas, cómo curarme con respiraciones, cómo curarme con mi alimentación, cómo... Y que tiene porque eso nadie te lo quita. Exacto, y porque tuve esa experiencia, entonces no cuenta mi experiencia, porque también parte del health coaching es tener esa experiencia. Bueno, pero para disipar esta parte que esa es mi intención, no es que todos podamos ser nutriólogos o que todos podamos ser abogados o que todos podamos ser médicos cirujanos. O que tengamos que. Sino más bien es una actividad que hemos desarrollado a través del tiempo porque nos hemos vuelto especialistas en eso, ¿no? Y un maestro Shaolin, un maestro de lo que tú quieras, es porque desarrolla muchos años esa actividad, ¿no? Quizás sí le hace falta una capacitación de algún aspecto científico, etcétera, etcétera. Pero creo que algo que es muy importante es, una vez que tú tienes como esa capacidad de entender que la nutrición, porque nosotros ya lo hicimos con Sebasi, que la nutrición es un aspecto genérico, que dentro de la nutrición está la alimentación, cómo duermes, cómo masticas, cómo te hidratas, qué alimentos seleccionas, cuál es la cantidad, si es suficiente, si te asoleas, es algo complejo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de coaching nutricional, la gente tiene que tener muy claro qué cosa. Para mí nada más hacer énfasis, y ya voy a definir como tal para mí qué es ser un coach nutricional, es... todos estos, o sea, lo que decías de lo del Tíbet, que de un monje que te enseñó, yo la verdad no me imagino que un monje
que ha vivido a lo mejor 90, 95 años, no buscó a un coach nutricional y o un nutriólogo que le enseñara sobre alimentación o sobre nutrición o sobre cosas que tenía que hacer, y al final del día, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es nuestro objetivo? Por lo menos para mí, para mis clientes, es al final del día una vida longeva. Si lo tuviera que reducir como a términos, es individual, claro, pero si lo tuviera que reducir a términos, casi siempre es la salud. Tener una salud óptima, pues depende de cada quien, y tener una vida longeva. Entonces, nada más lo que quería para mí definir, si tuviera que definir qué es ser un coach nutricional y qué es lo que yo quiero hacer con cada uno de mis clientes, una se convierte en algo individual, pero para mí el ser un coach nutricional hoy en día es ser un líder, y para mí el ser un líder es ser un servidor e influir a aquellas personas. Hay una frase que me gusta mucho de John C. Maxwell que dice: el liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Y que hay dos cosas esenciales para ser un líder. Una, que es la empatía, y dos, es la autoridad. ¿Qué tipo de autoridad? Diría solo autoridad, y a esto quiero llegar. Creo que para ser empático es importante, experimentar y aprender, y digo experimentar porque creo que esto es muy, muy importante. A veces se dice que la empatía, siendo parte de, ahora que estoy estudiando psicología, estamos viendo inteligencia emocional, que la empatía es ser parte de la inteligencia emocional, y que es poder relacionarte con otras personas o poder entender a aquellas personas por lo que están pasando. Creo que para entender es necesario experimentarlo. Es literalmente necesario vivirlo. Tú no puedes entender cómo alguien ha sufrido el perder un hijo, y me estoy yendo muy, muy radical porque quiero que la gente tenga esta perspectiva de qué es lo que es ser empático. No puedes entender cómo es perder a un hijo hasta que no has perdido a un hijo. Y creo que la gente que ha pasado por alguna experiencia así de fuerte te puede decir: yo podía simpatizar con alguna persona, pero no podía ser empático. No podía entender lo que esta persona ha pasado. Entonces, regresando a lo del coaching nutricional, hay que ser empático, y es necesario que experimentes. Si tú le vas a dar un tipo de alimentación a alguien, para guiar mejor a esta persona, necesitas haber ya pasado por eso. Una. Dos, la autoridad. Creo que toda autoridad es dada, pero también para tener autoridad es importante tener experiencia haciendo, no solo tú haciendo y siendo un ejemplo, que creo que eso es el parte de ser un líder, sino no solo tú, sino también enseñando a otras personas. ¿Por qué la gente va con un médico que ha operado a 10 personas del hombro? ¿Por qué la gente va con ese médico? Porque ya tiene experiencia haciéndolo. No solo tiene conocimiento de un texto, sino lo ha hecho 10 veces, y dices: confío en su experiencia, porque si las 10 personas han salido bien, confío en eso, ¿no? Entonces, nada más, regresando, empatía, que es entender, de verdad entender y ponerte en los zapatos de alguien que ha pasado por eso. Y creo que para eso tienes que vivirlo. Para de verdad ser empático, puedes simpatizar y puedes aprender del tema, pero para ser empático necesitas vivirlo. Y la realidad es que no vas a poder vivir todas las cosas que tus clientes tengan. ¿Qué pasa si tienes, y me pongo un ejemplo, si tengo 21 años y llega una persona conmigo que está embarazada y que quiere una alimentación para el embarazo? Yo no tengo experiencia en eso, pero le puedo decir: no puedo ser empático con lo que estás pasando, pero sí he leído, simpático. He estudiado, sí, pero he estudiado sobre esto, y aquí es donde creo que parte de ser coach y ser un líder es ser honesto y honrar lo que no sabes. Y creo que a los clientes les agrada más cuando eres honesto y le dices: ¿sabes qué? Me queda claro que no tengo una experiencia de 40 años haciendo esto, pero déjame investigarlo y vamos a ver qué puedo hacer, porque sí creo que hay cosas que te puedo ayudar. Definitivamente creo que, sí tiene sentido lo que dices, pero también me gustaría ver qué opinas, Rich. ¿Qué es ser coaching nutricional? Mira, a mí me gusta como resumirlo en 5 palabras, ¿ok? La primera es: el coaching nutricional es llevarlo de manera inteligente, ¿no? Y eso se relaciona con lo que dijo Luciano.
No vas a dejar algo que tú ni siquiera has puesto en práctica o que ni siquiera has hecho con tus propias manos y dejarlo al azar, ¿no? Y también de manera inteligente, porque debes de conocer a la persona, debes de saber el ritmo que lleva, las cosas que a lo mejor y si es intolerante, cosas que igual son muy personales, ¿no? La segunda palabra es eso, ¿no? Personalizado, que es súper personalizado porque cada cuerpo es diferente y debemos de entender que aunque vivas con tu mamá, con tu hermana, con tu papá, con quien vivas, aunque coman lo mismo, no van a tener los mismos resultados, porque las hormonas actúan diferente en tu cuerpo, tú tienes una mentalidad súper diferente y pues todo lo relacionado, ¿no? La tercera es lograble, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hace mucho sí yo me ponía muchísimos límites, ¿no? Como tenía muchísimos factores limitantes y conforme ha pasado el tiempo pues me he dado cuenta de ellos. Y cuando me doy cuenta de ellos, pues, cuando los identifico, puedo empezar a actuar, ¿no? Y eso también me gusta mucho que las personas lo vean, ¿no? Que empiecen a analizar las cosas que hacen en su día a día, porque lo que hacen es literal lo que son, ¿no? Si es que tienen prioridad que dormir temprano o prioridad hacer ejercicio, entre esas actividades. Y también porque yo desde hace como ya 3 años, 2 años así ya bien, pues sí me planteo que pues las cosas tú las puedes lograr, ¿no? Y cuando yo me he planteado que las cosas puedo lograr, y no hablo en modo de, ay sí, positivo, todo mundo de rosa, no. Obviamente todo este camino del coaching nutricional, yo ahorita, desde ahorita en este podcast les digo, no siempre va a ser todo color de rosa, ¿no? Va a haber baches en el camino, va a haber días en los que ni siquiera te entiendas tú, va a haber días en los que te cuestiones muchas cosas. Y eso igual se relaciona con la siguiente palabra, que es útil. Va a ser útil porque literal va a ser adecuado a tus necesidades, va a ser igual adecuado a lo que tú quieras hacer en tu vida. Entonces, a partir de esto, la última palabra, que es igual la que me gusta muchísimo, es sostenible, ¿no? Que sea sostenible y que ahorita, por ejemplo, a lo mejor y no ves la semana que viene algún cambio, así que digas, ay, sí, voy a vivir más años, ¿no? Pero es prevenir, ¿no? Cuando seas más grande vas a decir, qué bueno que lo empecé desde esta edad, qué bueno que, no sé, escuché este podcast y escuché a Rafa, Luciano y Raquel y a partir de eso tú empiezas a crear conexiones y lo empiezas a hacer, ¿no? Como dice Luciano, tienes que empezar a dar acción, ¿no? Y sostenible es que tú seas constante con tus acciones. Excelente. Entonces, esas 5 palabras son para mí lo primordial. Entonces me quedo como con unos bullet points y para mí los bullet points es ser líder, y cuando pienso en líder, ha habido muchos líderes alrededor de nuestra historia. Me encanta porque cuando pienso en líderes, los primeros que se me ocurren es Jesús, es Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte y Hitler. ¿Por qué? Pero porque cambiaron, en la época en la que vivieron, cambiaron la forma de pensar a los demás y fueron empáticos con las demás personas, o simpáticos, ¿ok? Entonces, y creo que no tuvieron que estudiar una carrera profesional para estar en donde estuvieron, ¿me explicó? Y cada uno de ellos en su época impactó de forma distinta, tanto que supongo que al pasar los años, nosotros hemos querido ser tanto como Jesús, otras personas quisieron ser como Alejandro Magno, otros quisieron ser como Hitler y otros quisieron ser como Napoleón Bonaparte, sin duda alguna. Y creo que la palabra de coaching nutricional o de coaching en general tiene que ver con eso, sí tiene que ver con ser líder, pero también tiene que ver con la parte de experiencia. No estoy diciendo que no se deba decirle coaching, o sea, a lo mejor ya estamos, es como vamos a decirlo como suena, ¿no? Es como lo de ahora en los 2000s. Es muy triste, pero yo no estoy de acuerdo con que tengamos que decirle a alguien de una forma solamente en específico, y entonces porque le decimos de una forma todos nos agredemos, ¿no? Y no estamos de acuerdo con los demás. No tiene sentido. Las cosas tienen un solo nombre y un solo nombre hay que utilizar. Cuando empiezas a clasificar y poner etiquetas, todo se empieza a complicar demasiado, ¿no? Coaching nutricional o nutriólogo tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con enseñar a las personas a cambiar sus hábitos de alimentarse, ¿no? Porque otra de las cosas que yo me he puesto a ver en este cierre de década o inicio de década, como lo quieran ver, es ¿qué va a pasar con las escuelas? Sí. He estado desde hace 3 años yo lo veía venir. No es que
no es que sea divino ni la fregada, ¿no? Solo sigues tendencias. Y yo he visto cómo de repente empiezan a salir estos cursos online y empiezan a salir los cursos, las carreras profesionales, y las carreras profesionales le echan tierra a los cursos online, y los cursos online siguen creciendo, y las carreras profesionales siguen echando tierra a los cursos online, y de repente salen más expertos, pero de repente ahora resulta que los expertos de los expertos que estudiaron en carreras profesionales haces un curso online y te dicen, es más bueno mi curso online que una carrera profesional. Pero ellos hicieron una carrera profesional. Me explico, Sí, pero a lo sí, que voy sí, es, sí. y nos remontamos a hace 150, 200 años, cuando no existían las carreras profesionales. Entonces, ¿quién era el picudo? Y entonces imagínate el poder de pensamiento de una persona que estaba hace 200 o 300 años, que no había escuelas, y decía, ¿por qué me tengo que meter a estudiar una carrera si llevo 30 años haciendo esto? ¿Sí me explicó? Entonces, Sí. el coaching nutricional es solo una etiqueta. Sí, pero lo que creo que lo remarca bastante, además de esas 5 palabras que son muy interesantes, es la experiencia. ¿Cuánta experiencia tienes haciendo esto? Nosotros que en OPEX utilizamos esa palabra, ¿no? Honra al entrenador. Yo diría honra a la profesión, ¿no? Sí. Cuando tú honras a la profesión de coaching nutricional es porque has vivido varios cambios físicos, has experimentado varias dietas, has conocido y leído acerca de qué cosas influyen dentro de la nutrición. Creo que eso, cuando vamos a un doctor, pues si una mujer busca a un... Ay, no la vaya yo a arreglar. ¿Cómo se llama el que es de tu ciclo menstrual? Ginecólogo. Ah, perdón, es que luego se me van las palabras. ¿El qué? Ginecólogo. Buscas a un ginecólogo, no buscas a un gastroenterólogo para que te revise. ¿Me explico? Cuando vas con un nutriólogo deberías de preguntarte, ok, ¿qué tipo de nutriólogo estoy buscando? ¿Uno que me ayude a cambiar mis hábitos o uno que me diga qué hacer? ¿No? Sí, eso es algo muy importante, que las personas que nos estén escuchando que ya tengan expectativas acerca de eso, pero que igual, o sea, lo platiquen y que no tengan como el miedo, la frustración o el temor. O sea, el coaching nutricional es también base confianza y honestidad. Si te va a decir las cosas como son, va a ser las cosas como son, ¿no? O sea, y a lo mejor y no te gustan, pero pues así es. Y eso es muy bueno porque entonces cuando vamos al nutriólogo deberíamos de decir voy a bajar o a que me suba de peso. Y regresamos a lo que le encanta a Luciano, que te pregunte 5 veces por qué. ¿Por qué voy a bajar de peso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué voy con este nutriólogo? Porque quiero bajar de peso. ¿Por qué quiero bajar de peso? Porque no me siento bien. ¿Por qué no me siento bien? Y a lo mejor termina siendo el psicólogo, a lo mejor ni al sí. nutriólogo. Algo que quería comentar en cuanto a eso, estaba escuchando una lectura sobre... Perdón, pero es que estoy estudiando psicología y la conducta humana y el comportamiento ahora me va a llamar mucho la atención. Y creo que es parte de ser coach nutricional. Hubo un experimento que habían hecho de por qué la gente, o cuál era la razón por la cual la gente, o sea, por qué de repente tú estás en una fila y no te metes a la fila. O sea, por qué la gente no se mete así como tal a la fila, ¿no? El experimento fue ese, literal, hubo gente Porque hay gente que sí le vale gorro. Sí, hubo muchas razones, o sea, había muchas razones pero al final del día el factor de cómo la gente permitía que eso pasara, o sea, tú permitirías que alguien se metiera a la fila y podrías decir que no, pero lo único que se necesitaba para que alguien se metiera en la fila era una razón. Y eso suena muy raro, pero literalmente una razón. Yo llego a una fila y le digo, ay, es que de verdad necesito sacar una fila para el cajero. Le digo a la persona, me meto a la fila, así sin que me importe, pero le digo, es que de verdad necesito meterme a esta fila porque necesito sacar dinero. Ese era su razón. El experimento, y esa era su razón. Y la persona lo dejaba meterse. ¿A qué voy con esto? Hubo mucha gente que tenía distintas razones. Decía, es que ya no tengo tiempo, es que tenían una razón. Ya voy a dónde vas, o sea, ya vi a dónde vas, que con tener una razón, no importa la que sea, ese es como tu principal impedimento o tu principal justificación para no hacerlo. No, a lo que quiero llegar es que la gente casi siempre, o sea, para que tú tengas esa confianza en alguien que te está diciendo, casi siempre es con una razón, me basta, para creerle a esta persona. Una excusa puede ser, me está mintiendo, porque si alguien llega al cajero y de verdad me dice, es que de verdad necesito sacar dinero ahorita, pues yo también. O sea, yo también necesito sacar dinero ahorita, por eso estoy en la fila, ¿por qué no te formas? Pero lo que no hacemos es preguntar. Porque nosotros no hacemos es preguntar. Entonces, eso es a lo que quiero llegar. ¿Por qué es tan importante preguntar? Y no solo yo, sino los clientes. Que lleguen con un nutriólogo y lo único que necesitan para ir a un nutriólogo, para creer en alguien, es una razón. Fui a la escuela. Tuve una carrera de 4 años, una licenciatura en nutrición, y esa es mi razón. Entonces, el cliente que hace, cree en él.
enseguida. Decide porque creer tiene o no una creer. razón. Ajá. Pero lo que no hacemos muchas veces es preguntar. Oye, a ver, cuéntame tu experiencia, ¿cómo fue? Oye, cuéntame cuántas dietas has intentado, cómo ha sido. O sea, no preguntamos. Sí, definitivamente. Entonces es a lo que quería llegar, que no preguntamos, y por eso es, desde mi perspectiva, pero también como cliente de algo, y me ha pasado, a veces llegas a un gimnasio y, o sea, ¿por qué te unes? Pues porque tienes una razón para unirte, pero no preguntas. Y a veces no es lo suficientemente fuerte. ¿Cómo? Que a veces esa razón no es lo suficientemente fuerte. A veces no lo es, pero Y con muchas veces... el paso del tiempo se va a ver, porque va a ser si la persona sí va a ser constante, si va a ver los cambios, ya va a Exacto. empezar a ver qué onda, ¿no? Pero bueno, Y nada más, perdón, lo que quería llegar con esto para que entiendan el contexto es, como clientes ustedes, cuando vayan a algún nutriólogo, coach nutricional o incluso en cualquier área, sí les recomendaría pregunten. O sea, pregunten por qué estamos haciendo esto. Ustedes como clientes, pregúntenle a su coach, si ya tienen un coach, ¿por qué me estás poniendo esto? ¿Por qué de verdad me estás diciendo esto? Y vean que les responde. Y no desde una manera de probarlos, pero que ustedes tengan esa confianza de, pues es cierto. es que preguntar no está mal. Yo siempre Sí, me he no, dado cuenta no, que la exacto. gente Y le no tiene está miedo mal. de preguntar. Y yo también he experimentado eso, si no, no estaría en esta posición. Incluso hasta la fecha. Hay cosas que me atrevo muy seguido a preguntar, hay otras que no. Las respuestas están en las preguntas. Exacto. Pero lo que sí siempre he tenido muy claro es, no preguntes algo de lo que no estás dispuesto a Escuchar. entender la respuesta. Ujú. ¿Sí? O sea, si no quieres escuchar la respuesta, no lo preguntes, porque a lo mejor no te va a gustar, ¿no? Pero sí pregunta todo, ¿no? Entonces hay que pasar a la parte y me gustaría como desglosar esta parte de mi experiencia y su experiencia con nutriólogos y cuál es la experiencia con un coaching nutricional, ¿no? Entonces, paso número 1. Tú vas y haces tu cita con la nutrióloga, porque así me acuerdo, ¿no? Tienen a su asistente, te dice esto, shalala, shalala. Ese es el paso número 1. ¿Cuál es el paso número 1, al menos aquí en Revolución Centro Fitness, del coaching nutricional? Primero, pues darle los informes sobre cómo es el trabajo que hace el coaching Exacto. nutricional, y que no les vamos a decir qué comer. Ok. El paso número 1 de ir al nutriólogo, de lo que yo me acuerdo es, hacías tu cita, le llamabas a la chica, hacías tu cita, y hasta que no ibas a la consulta, te decían de qué se trataba, ¿no? Y era como 3 minutos, porque primero te hacían la evaluación física, sí es evaluación física, ¿no? La evaluación física. ¿Cuál es el paso número 2? El paso número 2 es agendar una consulta de introducción que nosotros no le estamos poniendo costo alguno. Es gratis. En esa consulta previa, ¿qué es lo que se ve? Bueno, en primera, o sea, ¿te refieres ya a la consulta ya una vez que No, la previa, persona... la De previa. introducción. La de introducción. Ah, ok. Pues sería para mí, informarle a la persona qué es lo que va a obtener, y yo quiero entender por qué la persona vino aquí. Exacto. Porque o sea, ya está interesado. Una vez que una persona ya entra a una consulta previa, y la razón por la cual no tenemos costo es porque queremos ver si de verdad esta persona, podemos ayudarle a lo que necesita, porque ¿qué pasa si llega una persona y nos busca para un tema de una enfermedad en cuanto a su alimentación o nutrición, y que quiere curar su enfermedad con la nutrición? Eso es, por lo menos de mi parte, fuera de mi... Está fuera totalmente de nuestro scoop de expertise. Y eso, ¿cuánto toma? 15, 20 minutos. 15, 20 minutos. Entonces, después la segunda parte dentro de ir al nutriólogo que yo recuerde era, llegaba a la consulta, te sientas y esperas a que la doctora o a que el doctor tenga tiempo y te den entrada para entrar a tu consulta, ¿no? ¿Cuál es el paso número 3 aquí en Revolución? En esa consulta de introducción, si vemos que ya pues se va a quedar con nosotros, les mandamos un cuestionario sobre su estilo de vida, en el que pues ya empezamos a conocer más acerca de su ritmo, y así nos preparamos nosotros para la primer consulta formal. Que sería como un historial clínico. No me acuerdo si en todas las... Yo he ido a 4 nutriólogos. No me acuerdo si en todos los nutriólogos me hicieron un historial clínico. Dudaría, no me acuerdo. La verdad es que no creo. Pero... solo te hacen unas preguntas ahí cuando ¿Sí? tú llegas. No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. Pero, ¿qué tiene este cuestionario, Lu? Lo que queremos ver con el mismo cuestionario es, obviamente nuestro tiempo es valioso y no vamos a poder conocer toda la historia de una persona que es muy, muy importante en 60 minutos. Entonces lo que queremos hacer con el historial o con estas preguntas es ver cómo están sus hábitos, ver cómo se ve su día a día, cosas como su ritmo, que ritmo simplemente es la rutina que hacen diariamente,
todos los días, a qué hora se levantan, cuántas horas duermen, cuántos litros de agua toman al día, cosas como de cómo se ve tu día a día en cuanto a tus comidas, que nos da un contexto sobre en dónde está parada la persona en este mismo momento. Y creo que cosas que ya sean más específicas, básicamente son preguntas que ellos puedan responder como un sí o no, o en cuanto a cantidades. Y cantidades me refiero, duermo tantas horas, trabajo en esto, tengo estas actividades, soy casado, tengo hijos. ¿Por qué es importante todo eso? Porque si nos ahorra tiempo para la misma consulta, y que en la consulta 1 a 1 ya podamos hablar de cosas, no quiero decir más importantes, sino más profundas, y conocer a la persona. Que tienen que ver con cosas cotidianas, ¿no? Sí, el paso dentro de ese paso número 3 hay muchísimos, porque creo que es la parte donde tú llegas con el nutriólogo y haces esa conexión, ¿no? Te das cuenta si verdaderamente es una persona con la que te gustaría trabajar o no. A veces sales de ahí y dices, chale, pues ya pagué, es un mes nada más y voy a ver qué pasa, ¿no? Sí. Ahí mismo en la consulta, yo me acuerdo, porque ese sería quizá el paso número 4 o sería el paso número 3.1, es te pesan, te miden. Dependiendo del tipo de nutriólogo, va a usar una maquinita de bioimpedancia o va a usar plicometría. Yo creo que también va a depender del tipo de persona que eres para decidir si te hacen bioimpedancia o te hacen plicometría. Y ese mismo paso está integrado dentro de nuestra consulta. Nosotros hacemos esos mismos 2 formatos. En ese mismo formato, yo me acuerdo que sería el paso 3.2. Imprimen una hoja, te preguntan ¿qué te gusta comer? Estas son las cosas que me gustan comer. Ok, tienes que dejar de comer esto y esto. Aquí está tu dieta. Y te ven un mes. ¿Qué te gusta comer? Sí. Todo esto, pues eso no te lo comas. Casi. Ahora, ¿cuál es el paso número 3.1 aquí en Revolución? Yo me perdí en los pasos, según yo íbamos en el 4, entonces 3.1. Es que me refiero a 3.1 porque dentro de la consulta no solamente hacemos la plática, sino también los pesamos. Okay. Bueno, para mí se me hace más fácil explicar cuál es la razón de todo esto, o sea, ir como tal al grano de qué es lo que necesitamos cuando hacemos un coaching nutricional. Obviamente que la persona esté interesada, que por eso viene a pedir informes, por eso ya una vez que se le explica qué es lo que le vamos a dar y cómo está estructurado, es ok, vamos a tener una consulta para conocer a la persona, porque al final del día, el ser un coach nutricional, trabajas con personas. Entonces, no somos robots que le vamos a dar esto y lo van a seguir al pie de la letra. No somos una aplicación. Tampoco somos una aplicación que, o sea, va a haber una interacción humana, va a haber una relación que probablemente pueda haber de una u otra manera conflictos, emociones, etcétera. Entonces es importante conocer a la persona, no solo su historial de dónde está parado para mí en casi todas las áreas, dónde está parado en esta etapa de la vida, tiene 20 años, tiene 60 años, es dueño de un negocio, trabaja para una empresa, es un coach, entiende lo que estoy haciendo. O sea, lo que quiero llegar es, necesitamos entender en dónde está parada esta persona que está con nosotros de una manera integral, o sea, en muchos aspectos, que son como en su alimentación, qué tanto ha aprendido, qué tanto conoce, qué cosas le gusta, etcétera. Que son muchas cosas y creo que se pueden dar cuenta que en 60 minutos es casi imposible aprender todo de una persona, pero lo que buscamos es obtener un punto de partida. Exacto, obtener un punto de partida, eso. Y justamente, por ejemplo, de esa parte, ¿qué vendría después, Raquel? ¿La prescripción o qué viene? ¿De la consulta? Ajá. Pues a partir de eso es como empezar a trabajar con él, pero en un sentido en la consulta, bueno, a mí también me gusta decir que la consulta es pues también un poco más como una plática, ¿no? Porque no es así como, ay, sí, yo soy estoy hasta el tope y tú estás abajo. No, para nada, porque ahí también empezamos a generar como esto de que el cliente, el paciente, sea como, tengo miedo a preguntar esto, ¿qué tal si mi pregunta es muy tonta? Y no, o sea, ninguna pregunta es tonta, ¿sabes? Entonces, a partir de eso y que tú ya conoces a la persona, tú ya empiezas a ver por qué camino ir. El coach nutricional ya tiene esas habilidades para saber con qué punto partir. Si ya sabe qué son los macronutrientes, ok, check. Pasamos al siguiente punto.
Si no sabe qué son los macronutrientes, espérate tantito, explícale qué son los macronutrientes y que existe una gran variedad de ellos, porque las personas luego nos quedamos solo con que proteína, huevo y pollo, y carbohidrato, tortilla y arroz y grasas, no saben muchas personas, o solo el aceite, ¿sabes? Y existe una gama enorme de alimentos, tanto ahorita pues nuestra cultura mexicana, pero igual si vas, no sé, de viaje a Europa o algo así, que tú también sepas y tengas la noción de qué puedes escoger para hacerte tu platillo, ¿sabes? Y ahí empezar a crear esta interacción, y lo que buscamos en el coaching nutricional es que a partir de todos estos puntos la persona se vuelva independiente, que no necesite siempre ahí de estar ahí como marcándole a alguien, ¿sabes? Que tenga poder bajo sus propias tomas de acciones. Yo no le llamaría, perdón que te interrumpa, yo no le llamaría como tal solo independiente, porque creo que hay como 3 variantes de independencia, que una sería codependencia, que no queremos crear eso como coaches. Ajá. Independencia, que sería como tal tú, solo. Y creo que la otra era interdependencia. No tengo idea de creo lo que que estás sí. hablando. Alguna vez lo estaba leyendo en algún Malditos libro. psicólogos. Interdependencia es, no eres completamente independiente y no eres completamente codependiente, sino eres interdependiente, que lo que significa es, y lo puedo hablar desde yo ahorita donde estoy parado, yo veo el beneficio de tener un coach nutricional, veo un gran beneficio de tener un coach nutricional. No lo tengo, no porque no lo necesite y porque diga soy independiente, yo mismo soy coach nutricional, no lo necesito, que eso sería, creo que sería un poco tonto de mi parte y egoísta y de una manera egocéntrica que no es sabio. Pero a la vez no necesito de alguien más para que me enseñe del cual soy codependiente, sino entiendo el beneficio y el valor de tener un coach nutricional y que alguien me enseñe, algo que yo no sé, pero a la vez tengo la autonomía de yo hacer las cosas por mí mismo. Y quizá eso dependería porque estás en tu zona de confort, simplemente. Porque no quieres experimentar algo y no lo necesitas. Por eso es que puedes tener esa dependencia, porque el nivel en el que estás ahorita lo manejas bien. Si dijeras quiero bajar más de peso sin sentirme así, quiero subir más de peso sin verme así, entonces cuando te acercas a pedir esa ayuda, ¿no? Sí, y creo que también es un tema de prioridades. O sea, hay algunas prioridades hoy en día en mi vida y estoy siendo muy, muy honesto, donde mi dinero se va a otros lados, ¿no? Eso sí, bien. Y eso está bien, eso es otra parte, pero ya hablando de lo que dice Raquel, sí es cierto, o sea, sí queremos que generes esa independencia, quizá no va a ser absoluta. Autonomía. Yo lo llamaría autonomía. Bueno, vamos a generar esa autonomía, quizá no sea absoluta, pero con el tiempo vas a ir aprendiendo. Y ese valor que ves en esa persona es como tener... es como tener un contador. Si nunca te quieres meter con los números, vas a tener que contratar un contador para que te haga siempre tu administración. Uh-huh. Eso no significa que seas ciego para no saber qué se está haciendo con tu contaduría, ¿no? Eso, ahí viene el área de experiencia. Exacto, ¿sabes? Pero eso es lo que dice Luciano. Uh-huh. Eres autónomo, ¿sí? Porque controlas ciertas cosas, pero cuando las cosas se ponen feas, oye, ¿qué onda? Uh-huh. Aplícate, ¿no? Sí. Porque para eso te pago, para que te apliques o que me ayudes a aplicarme, ¿no? Entonces, esta parte del coaching nutricional, nada más para entenderla, una vez que tenemos la consulta, en la consulta suceden muchas cosas, ¿no? Sucede esta parte de donde empezamos una relación, donde no vemos puntos clave que hay que recalcar del coaching nutricional. Vemos personas, punto número 1. Punto número 2, necesitamos saber si te podemos ayudar. Punto número 3, necesitamos tener cierto nivel de expertise para que tú conozcas cuál es tu punto de partida. Y la consulta es eso, un punto de partida. Uh-huh. Y punto número 4, que creo que es el más fundamental, te vamos a proveer con las herramientas para que empieces a lograr esa autonomía. ¿Okay? Exacto. Y conforme vayamos avanzando a través del tiempo, la autonomía la vas a lograr porque vas a tener o vas a empezar a adquirir conocimiento acerca de qué estás comiendo, que sepas que no está mal comer algo, que sepas que no hay una dieta que te va a ayudar en específico, sino que todo lo que consumes es dieta, que sepas que no tienes por qué. No me gusta la palabra satanizar, sí, satanizar, porque no creo que exista, pero bueno, no sé.
que tengas que satanizar algún alimento en específico o que tengas que restringir el consumo de algún alimento en específico. Hay gentes a las que sí les funciona que los peses y que los midas. Creo que dentro de todos los sistemas que existen de entrenamiento, de coacheo, de nutrición, sí tiene que ver algo con lo que puedas medir, pero va a depender de la persona. ¿Qué vamos a medir con esta persona? El bienestar. Obviamente suena como Andrés Manuel López Obrador, pero sí se puede medir el bienestar de una persona con cómo se siente comparado con un día al día siguiente, ¿no? Y entonces, sobre el bienestar van a venir muchísimos factores. La forma en la que come, por qué come lo que come, a qué hora se durmió, a qué hora fue al baño, a qué hora se levantó. La relación con su comida. La relación con su comida, incluso la relación que tenga con nosotros como coaches, porque a lo mejor iba a sentirse con la libertad con nosotros de platicar y decir esto es lo que va a pasar, ¿no? Sí. Y ya para terminar lo del coaching nutricional, el coaching nutricional, a diferencia y estoy comparando mis experiencias con nutriólogos y las experiencias de los coaches con nutriólogos comparado con lo que es el coaching nutricional, ¿no? Te damos, en la nutrición te dan tu hoja, pero cuando vuelves a conectarte con creo que muy pocos me dijeron de los nutriólogos y si tienes alguna duda, márcame o mándame un mensaje. Más bien es hasta el otro mes, ¿no? Sí. Con el nutriólogo quizá vas a estar hablándole el primer mes diario. Sí. ¿Me explico? Vamos a tener una plataforma específica. Nosotros utilizamos True Coach para poder suministrar eso. Te vamos a dar herramientas que tienen que ver con macronutrientes, micronutrientes, cómo hacer tu despensa, cómo no hacer tu despensa, cómo controlar tus emociones, cómo pensar en, está bien, puedo ser negligente, porque el negligente no es malo. Negligente es, hoy tengo ganas de relajarme y me quiero relajar, no me quiero estresar con esto. Y existen distintas herramientas alrededor del entrenamiento y de la nutrición que nos pueden ayudar a nosotros a ayudarte a elegir esto, ¿no? Es lo que decíamos, la tecnología sí ayuda, ¿no? Lo que antes era complicado, ahora se puede hacer con tecnología, pero cuando no existe la tecnología y tienes, ¿cómo se dirá cuando tienes una memoria muy buena? ¿Tiene un nombre algo? Bueno, cuando tienes una excelente memoria no necesitas calendario, ¿no? Cuando no tienes una buena memoria necesitas un teléfono que te esté recordando a qué hora tienes que hacer cosas. Tus 100 alarmas, por ejemplo, ¿no? Eso es algo, ¿no? El coaching nutricional no van a ser 100 alarmas, más bien es pregúntame qué pasa y yo te ayudo a contestar esa respuesta. No, es una memoria entrenada, se entrena. Es entrenar tu memoria, ¿ok? A cada rato, y eso lo debes de hacer, lo vas a experimentar tú en psicología. Y que conforme vas aprendiendo eso, vas adquiriendo información, vas adquiriendo conocimiento, vas adquiriendo aprendizaje. Obviamente, si tienes a alguien que conoce más que tú, te va a ayudar. Eso es lo que hacemos como coaching nutricionales, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Pues que en nuestra siguiente consulta, quizá nuestra plática va a ser menos, pero vamos a conocer otras cosas. O vamos a reconocer... Las personas ya van a venir con dudas específicas porque ya empezaron un nuevo camino. Exacto. Ya empezaron a mejorar su persona. Y en ese mes va a haber otras experiencias. Sí, 100%. ¿No? ¿Qué pasa? Es más, yo quiero pensar qué tipo de clientes nos vamos a encontrar cuando sea diciembre, cuando sea verano, cuando otra vez empiece, ojalá que no vuelva a pasar una pandemia, pero si vuelve a pasar una pandemia, ¿qué tipo de experiencias, no? ¿Qué tipo de experiencias vives cuando pierdes tu trabajo? ¿Qué pasa con tu nutrición, no? ¿Qué tipo de experiencias tienes cuando tienes un hijo? ¿Qué pasa con tu nutrición? ¿Qué tipo de experiencias tienes cuando ya tienes 60 años y ya te jubilaste, no? Esas cosas cambian. Entonces, la parte de coaching nutricional tiene que ver con cómo vamos a prescribir la nutrición para el individuo. Y todo va a estar definido en la consulta, en la experiencia. ¿Ok? No sé, ¿ustedes quieren agregar algo más? ¿Algo con lo que quieran cerrar? Recalcar con lo de ser un coach nutricional, para mí sigue siendo ser un líder en el ámbito de la nutrición. Y como les había comentado, para mí el ser un líder es alguien que es alguien que liderea, bueno, es alguien que es influyente, que tiene influencia en otras personas, creo que lo podemos ver. Y que esa influencia puede ser positiva o negativa. Sí, exacto. Por eso lo que comentabas de Hitler, de Jesús, son influencias muy distintas, ¿no? Pero al final del día fue influencia. Por eso no dije positiva o negativa, porque creo que ha habido muchos líderes que han sido influencias negativas. Igual que en la nutrición, ¿no? Los comentarios que de repente, no comas esto porque te engorda. Pero al final del día hay una influencia de esa parte y yo creo que por eso es. Entonces, desde mi perspectiva sería ser un líder en el ámbito de la nutrición. Para mí, o sea, para mi persona, lo que yo quiero hacer es sí ser una influencia positiva. Y creo que para ser un líder, tienes que ser esa persona influyente, tienes que ser un ejemplo para poder influir de mejor manera y tienes que ser un servidor para que puedas influir mejor a tus clientes. Exacto. Porque creo que una persona que sirve es una persona que le importa y creo que los clientes aprecian eso.
A mí, por ejemplo, me gusta mucho los valores y siempre como que escribo los valores y conforme yo escriba mis valores es como acciono, ¿no? Y a mí me gusta mucho llevar a cabo el valor servicial, ¿no? O sea, servicial en el sentido de que a mí me encanta apoyar a las personas, claro, hasta un cierto punto en el que es tu control, ¿no? Pero pues también si las puedo apoyar en algo es eso, y siempre con las personas con las que yo he estado pues igual trabajando o se me acercan es, ¿sabes qué? Yo voy a ser honesta contigo, la confianza igual, de aquí pues no sale nada 100%, pero también te pido que tengas comunicación conmigo. Porque si tú no me dices las cosas, yo no soy adivina, y simplemente si yo también no te digo las cosas, pues tú tampoco vas a saber cómo a lo mejor y como qué herramientas, qué opciones tienes, y tú agarras la que tú quieras. Y también esa parte de la comunicación es, si yo le platico lo de los macronutrientes, puede agarrar algo que ella ya sepa como de antes, y ella lo junta y crea algo propio. Exacto. Qué bueno. Entonces creo que dentro de los valores, y habría que definirlo, al menos aquí en Revolución Centro Fitness, lo que llevamos haciendo desde que comenzó la pandemia es, nos hemos dedicado a hacer las cosas siendo honestos, transparentes y muy abiertos, ¿no? Y creo que esos serían 3 valores que nos representan, al menos en cuanto damos un servicio. Somos muy honestos con lo que hacemos, somos muy transparentes con lo que hacemos porque no nos andamos escondiendo de nada. O sea, la gente sabe qué somos y la gente sabe qué no somos. Sí. Y somos muy abiertos a escuchar a las personas, ¿sale? Y entonces, esto sería todo por el episodio de día de hoy. Espero que les haya gustado. Acuérdense, si les gustó, compártanlo. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Las personales, ¿cuáles son, Raquel? ¿La tuya? La mía es Raquel T-coach en Instagram. La mía es coach con A, C-O-A-C-H Luciano Cais, C-A-I-S. La mía es Luciano Cais. Coach ¿qué? Coach Luciano Cais. La mía es Coach R. Dávalos. Y cualquier duda que tengan acerca de coaching nutricional, mándenos un mensaje, compartan el podcast si les gustó. Si conocen algún nutriólogo que quisieran que invitáramos, también estamos abiertos a escuchar a los nutriólogos de allá afuera. Por favor. Y si conocen, si algún amigo de su comunidad, de box, lo que sea, les interesa este podcast, compártanlo, ¿sale? Pregunten. Y nos vemos la próxima. Cuídense mucho.